Una más para el cuaderno. Una más para el cuaderno. Otro empate más. Acaba de culminar el partido en Santísima Trinidad. No sé ni por dónde empezar, será. Trinidense empató 1-1 con el equipo de Tembetarú. Otro empate más. Y van no sé cuántos. Interminables. Veamos el lado positivo. No se perdió. Venimos con 8, 9 partidos invictos. Yupi. Qué divertido. No me sale, será. No puedo. No puedo. No. Es imposible. General Caballero. Recoleta. Tembetarú. Con todo respeto a Tembetarú. Ojo, Esto va más en reprimenda a Trinidense, no en contra del rival que jugó su partido y hizo su negocio. Vino a empatar, vino a hacer tiempo, perfecto. Es la ley del fútbol sin lloro. Así es el fútbol. Están las reglas tácitas, las reglas que existen. Perfecto, Tembetar. Pero Trinidense con aspiraciones serias. Otro empate más y de local. Te compro lo del otro día que tuvimos un expulsado y jugamos de visitante y la. Pero no recuerdo la última vez que ganamos de local. No recuerdo. Que alguien me diga en los comentarios. No creo que tampoco que alguien recuerde, a decir verdad. Pero la verdad que no estoy recordando. En este torneo no ganamos todavía de local en el Martín Torres. Porque le ganamos a Luque de local, entre comillas, pero en cancha de sol. A ver, le ganamos a Cerro Porteño de local, entre comillas, allá en... Creo que fue en Encarna York ese partido, sí, en Encarnación. Después ganamos, a ver, le ganamos a... ¿Quién te le ganamos estos dos últimos partidos? Ganamos de visitante también. Le ganamos a Guaraní y a Meliano, ambos encuentros de visitante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no podemos ganar nuestra cancha? Me pregunto. Y sí, yo sé, los jugadores son los primeros en querer ganar el cuerpo técnico. Todos tiramos del mismo lado. Pero señores, algo hay que cambiar. No puede ser. Estoy a nada de pedir cambiar la localía. Vamos a jugar al local en la cancha de sol entonces. Sí, es lejos, en San Puta, horario de miércoles. Horarios de Morondanga. Yo no me puedo ir a ver al club cuando juega allá en Villaliza porque me queda re mal. Pero bueno, me sacrifico. No me voy más a la cancha entonces. Si es que vamos a ganar. ¿Qué decirle? Yo priorizo el resultado ante todo. El resultado es lo primero. Juguemos acá, juguemos en San Pedro Bola. Para no decir otro improperio, otra grosería. Que YouTube es muy... Saben ya cómo es YouTube. No sé, vamos a pedir cambiar localía. No sé. Ya me está alarmando. Si bien no se pierde, pero tenemos que ganar, tenemos que hacer sentir nuestra localía. Somos locales, ¿para qué? Para que podamos ir a la cancha de los trinidenses. Que siempre vamos, que siempre estamos. Siempre vamos. Incluso hoy, un jueves, hora 8 y algo de la noche. Estos de Tío Sport son unos... No les aguanto. Hoy no le aguanto a nadie. Ya, estos payasos también que ponen este horario de porquería. Bueno. ¿En qué estaba? No sé ni en qué estaba, será. ¿Qué le voy a decir? Bueno, que... A ver, terminó el partido 1-1. Increíblemente empezamos y arrasamos. Jugamos un buen partido, un buen primer tiempo. Cómo movimos la pelota, cómo lo pasamos por arriba a Tembetar. Habrá sido, comparando el partido con General Caballero y con Recoleta, que jugamos de local y empatamos también. Creo que fue el de mejor rendimiento así en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a llegada y demás. Pero metimos el primer gol, un gran pase entre líneas picado de Camacho y Manu Romero que
capitalizó en gol. Una gran definición de Manu Romero una vez más, nos sorprende. Un fenómeno. Camacho también con ese pase espectacular, 1-0. Todo bien. Manejamos el partido a nuestro placer, a nuestro gusto y paladar. Era el partido perfecto, la verdad. Faltaba más goles, sí. Espectacular. Yo nunca vi tanta superioridad de Triqui ante su rival. Hace tiempo no veía eso en cancha. Así, al menos yo en vivo, no, ni en la tele, la verdad, hace tiempo, porque Tembetarú estaba perdido, inconexo, no le salía nada. Las divididas eran todas nuestras. Tembetarú no le salía nada. Después de la nada, no aparece, no empata William Candia antes del final del primer tiempo. Y no sé qué pasó, pero ahí nos vimos al mazo. El equipo ya no tuvo reacción. No encontró respuesta, no. A mí me sorprendió, la verdad, porque si algo que yo siempre destaco de Triqui es que responde ante la adversidad. Es donde siempre es nuestro fuerte, vamos a decir. El fuerte del equipo son los contragolpes, el aguantar así el partido, como suelo decir, el juego sucio, entre comillas, como algunos le llaman. Y lo otro, el reponerse ante la adversidad. Pero en este caso no nos salió nada. Metimos cambios. Yo sé, el profe por lo menos esta vez intentó. Porque hay otras veces que no solamente le mete a Chiquito, delantero, y nosotros necesitamos hombre arriba y él no hace esos cambios. En esta ocasión sí hizo los cambios, sí le metió a Pícoro, le metió a Chiquito. ¿Qué pasó? No había nadie que levante una puta pelota. Un centro, un mísero centro no podían levantar los muchachos. Los centros que llegaron, que yo recuerdo, eran de tiros libres y de saque lateral. Que eso no cuenta. Entró Ronaldo también, que trató de poner su velocidad, ¿verdad? Pero no había acompañamiento, no sé. No salió nada, no salió. Tan lindo parecía el primer tiempo, que el segundo fue horrible. Encima de todo, Tembetarú termina apurando sobre el final. Tembetarú parecía local. Tembetarú era el que nos apuraba en los minutos adicionales. Ahí yo me quería... Ni les voy a decir lo que quería hacer. Puaro, rabia. Y para mí una derrota, ¿qué decirle? No, sí, yo sé, la estadística dice que sumamos un punto, bla, 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 pero me empiezan a preocupar. Y generalmente veo el vaso medio lleno, pero esta vez no puedo ver el vaso medio lleno, discúlpenme. De una semana cargada, será por eso, qué sé yo, no sé. Pero hay días y días, noches y noches. Esta noche no es mi noche, definitivamente. Y nada, me toca ver el vaso medio vacío. Bueno, a lo que sigue. Libertad sigue puntero, obviamente, todavía no jugó su partido con 30 puntos. Guaraní con 22. Recoleta ya se puso en nuestra línea con 19 tras su gran victoria 4-0 ante 2 de mayo en Pedro Juan Caballero, horas antes. Y nosotros con 19 puntos. Olimpia viene atrás con 18. Olimpia gana a Meliano. Perdón, dije Olimpia y a Meliano en la misma frase y que gana Olimpia. No. Un chiste. Olimpia, si gana ya nos pasa. Se va a poner 21. Nosotros vamos a quedarnos otra vez atrás, quinto, sexto. Eso es lo que tenemos, que no aprovechamos. Pero bueno, hablando así más... de manera con más mesura, no sé cómo explicar, porque trato de tranquilizarme, pero de verdad no puedo. Lo intento, pero no me sale. Vamos a mirar para adelante y vamos a ver, vamos a tirar todo como siempre del mismo lado y que se den los resultados. Tenemos partido este martes 15 de abril contra Luqueño. Va a ser en el estadio Luis Salinas, en Itagua. Van a jugar en condición de visitante, así que con toda la confianza. Luqueño viene mal acá en la Sudamericana, en el torneo como que regularcito, tirando para malo. En otro momento hay que aprovechar. Ellos están con técnico nuevo, acomodándose. En nuestro momento tenemos que entrar con todo y como hicimos en la rueda pasada, que sea con triunfo ante Luqueño, por favor. Y nada, señores, esta es mi impresión.
de lo que fue hoy en cancha el partido de Triqui y el Atlético Tembetario. Le agradezco ya al que llegó hasta acá. Espero que antes de irse le dejen su like, por favor. Y se suscriban si es que no están suscritos. Y lo que ya saben ustedes. Dejo acá el video y agradecerles nuevamente. Y me despido así. Muy buenas noches.